Todo comenzó en los años 80 con la invención de un nuevo instrumento, el microscopio de efecto túnel. El profesor James Ginjewski trabajaba con el equipo de IBM de Zúrich que lo desarrolló, y es una de las primeras personas que pudo palpar la materia a la increíble escala de 1/1000ª de milímetro. Como si fuera un ciego leyendo braille, el microscopio explora cada objeto utilizando una sonda cuya punta está formada por un solo átomo. Cuando se acerca a unos nanómetros de la muestra, se produce un intercambio de electrones con el átomo más cercano. Es el efecto túnel. Manteniendo esa corriente con un valor constante, la punta sigue, átomo por átomo, el relieve de la superficie explorada. Un programa informático convierte los datos en imágenes. Imágenes que han abierto un nuevo mundo a los investigadores. Gracias al microscopio de efecto túnel, hemos podido ver por primera vez átomos y moléculas. Por primera vez, hemos podido observar unos átomos de silicona sobre una superficie. Y eso ha revolucionado por completo la ciencia. De pronto podemos comprender la materia de una forma completamente nueva, en términos de átomos individuales, en vez de millones o miles de millones de átomos. Pero esta nueva herramienta posee una sorprendente propiedad. Cuando la punta se acerca aún más a la superficie, el intercambio de corriente se intensifica. Y utilizando esa energía, los átomos pueden ser desplazados uno por uno.
El microscopio de efecto túnel también nos ha permitido tocar las moléculas y los átomos y, por primera vez, manipularlos sobre superficies para crear estructuras, algo que hasta ahora era inimaginable. Este poder de observar y manipular los ladrillos de la materia ha propiciado el nacimiento de la nanotecnología. El físico y profesor de filosofía de la ciencia, Etienne Klein, admite que el avance es muy real, pero opina que ha provocado un entusiasmo excesivo. En menos de un siglo, hemos pasado de demostrar la existencia de los átomos a poder manipularlos uno a uno. Eso ha abierto una serie de puertas inimaginables hace tan solo unos años. Lo que despertó el interés de todos los gobiernos de los países desarrollados fue un informe presentado en 2002 por dos físicos llamados Rocco y Bainbridge. Un informe delirante sobre las nanociencias, en el que anunciaban que, gracias a estas nuevas tecnologías, la humanidad iba a poder resolver todos sus problemas. Esta promesa contribuyó a dinamizar las investigaciones, pero las primeras aplicaciones de estos nuevos poderes son mucho más prosaicas. Nanomateriales. Algunas de ellas ya están entre nosotros, aunque no las veamos. El cristal es uno de los primeros materiales que se han beneficiado de las nanotecnologías. Sus cualidades como aislante térmico o sonoro lo han convertido en parte integrante de nuestra arquitectura. Pero desde los inicios de este siglo, algunos cristales tienen un pequeño plus. Una serie de minúsculos grupos de átomos de dióxido de titanio depositados sobre su superficie, que los dota de cualidades autolimpiantes y autodesinfectantes al contacto con la luz. La comparación entre un cristal tratado y uno clásico demuestra la eficacia del procedimiento. La interacción entre la radiación ultravioleta de la luz y los átomos de dióxido de titanio carga de energía las moléculas de oxígeno circundantes. El oxígeno reactivo pulveriza las partículas de polvo. La modificación de la superficie del cristal permite además utilizar la lluvia para completar la limpieza. Sobre un cristal clásico, el agua forma gotitas. Pero sobre un cristal tratado, reacciona ante las nanoestructuras y se extiende en una fina capa. De esta forma se desliza a mayor velocidad entre el cristal y el polvo, arrastrando a este en su caída. La primera aplicación comercial de este tratamiento se remonta a 2001. Hoy ya es el más utilizado para fabricar todo tipo de superficies autolimpiantes. En este aeropuerto japonés hay cerca de 15.000 cristaleras. Y todas son de nanocristal. Las nanopartículas también están presentes en las barreras acústicas de las autopistas, las fachadas de algunas casas, los servicios de los hospitales o las mascarillas antibacterianas. Y todos disfrutamos del confort que proporcionan sin reparar en ellas. Cuanto más se profundice en el conocimiento del mundo nanométrico, más posibilidades se abrirán para este tipo de procedimientos. Los fotocatalizadores son diminutas nanopartículas. Su eficacia y su funcionamiento están ligados a su forma. Así que si tenemos la posibilidad de modificar la forma y las dimensiones de estas partículas, podremos obtener un producto muy eficiente. Es evidente que un fragmento de dióxido de titanio no tiene esas propiedades, y ese es el punto de partida de todo este proceso, que va a permitir mejorar continuamente los nanomateriales. Numerosos materiales cobrarán mayor protagonismo gracias a la discreta presencia de las nanopartículas. Pero las nanotecnologías también podrían propiciar otros cambios espectaculares en la arquitectura de nuestras ciudades. En 1991,
Entre los residuos de un experimento en el que había utilizado un arco voltaico, el profesor Iijima descubre un material ya señalado con anterioridad en condiciones similares, pero nunca estudiado. Analizado a escala nanométrica, revela su auténtica identidad. Se trata de nanotubos de carbono. Durante la combustión, los átomos de carbono se han organizado de un modo inédito, formando unas estructuras hexagonales que se enroscan sobre sí mismas para formar cilindros. Los nanotubos de carbono son el primer ejemplo de un material enteramente creado en laboratorio por el ser humano. No se trata de un material preexistente que los investigadores hayamos modificado. Y esa capacidad de crear materiales es algo totalmente inédito. Su diámetro apenas alcanza el increíble tamaño de un nanómetro, es decir, casi 100.000 veces menor que el grosor de un cabello. Hoy por hoy, es el material más sólido jamás descubierto. 100 veces más resistente que el acero y 6 veces más ligero. Científicos e ingenieros de todo el mundo, entre ellos los de la NASA, se entusiasmaron de inmediato ante sus extraordinarias posibilidades. Los nanotubos de carbono tienen un potencial increíble que traspasa los límites de nuestra imaginación. No podemos dejar de pensar en todas las estructuras que podríamos producir a gran escala. Estructuras que no tendrían las limitaciones que nos imponen las leyes y los materiales utilizados hasta ahora para su construcción. Las esperanzas suscitadas por este descubrimiento han llevado a la NASA, en los albores del siglo XXI, a reactivar su proyecto de ascensor espacial. Una idea nacida en los años 50 y retomada en numerosas obras de ciencia ficción, a la que hubo que renunciar ante la inexistencia de un material lo bastante sólido y ligero. Las propiedades de los nanotubos de carbono hacen que hoy sea teóricamente viable la elaboración de un cable de 36.000 kilómetros de longitud que se eleve desde el Ecuador hasta un satélite geoestacionario. No se puede obligar a los investigadores a tener siempre consideraciones puramente pragmáticas, ligadas a lo que se puede hacer aquí y ahora. Hay que dejarles concebir proyectos que, aunque puedan parecer extravagantes, permiten formular las preguntas correctas sobre lo que interesaría hacer y lo que es posible hacer. El primer reto es imponente: conseguir producir estos minúsculos nanotubos en cantidad